Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos felices, muy contentos y muy agradecidos el día de hoy porque estoy con un amigo muy especial, Mauricio Urrego. ¿Cómo estás? Muy bien, Federico. Muchas gracias, muy agradecido de estar acá. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Mauricio, quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros. Hombre, por el contrario, el honor es para mí y el gusto es para mí, Federico. Mauricio, eres el presidente de la organización Fercatío, una empresa muy grande que está en Urabá. Antes de meternos en todo el mundo empresarial, me gustaría que me cuentes un poco de tu vida. Bueno, Federico, de mí te cuento que nací hace 34 años aquí en Medellín, hijo de una familia acomodada de clase media. Tengo un hermano con mis padres. Toda la vida viví acá, hasta hace unos 8 años que me radiqué del todo en Urabá. Estudié en Medellín, mi colegio, la universidad, pero aún viviendo acá en Medellín y estudiando acá, como decimos acá, me unté de pueblo desde muy pequeño. Okay. Por el lado de mi familia paterna, mi papá es de un pueblo del occidente antioqueño que se llama Liborina. Allá aún tengo a mi abuela, tengo unos tíos. Y desde muy pequeño, los primeros años de mi vida los pasé allá, 5 o 6 años. Y por el lado de mi familia materna, mi abuelo había creado un negocio, una empresa, un almacén de abarrotes hace muchísimos años en un municipio que se llama Dabeiba, también en el occidente antioqueño. Desde muy pequeño, 5 años, 6 años, quizás desde que tengo uso de razón, me iba siempre en mis vacaciones a estar con mi abuelita, con mis primos y con mis tíos allá en el negocio familiar. Y desde esa época empecé a trabajar, desde esa época aprendí a trabajar. Y esto, debo aclarar que no tiene que ver absolutamente nada con explotación infantil ni nada de esto, sino que era un tema que con mucho amor lo hacíamos tanto mis primos, mi hermanito, como yo también, y empezamos a cogerle gusto al trabajo, a cogerle amor al almacén de la familia, al negocio de la familia, que en ese momento quien lo lideraba es un tío que vale la pena mencionarlo porque es una persona clave en mi vida. Desde ese momento es una persona fundamental en mi vida. Él se llama Eduardo Álvarez. Okay. Él es quien coge las riendas del negocio familiar una vez fallece mi abuelo, que fallece incluso antes de yo haber nacido. Y desde esa época, quizá inconscientemente, comencé a proyectar lo que iba a ser mi vida. Digo inconscientemente porque uno no tenía esa conciencia de que uno debía pues proyectar el plan de vida y dónde se visualizaba, no, pero yo inconscientemente me fui soñando que yo quería estar siempre al lado de ese tío. ¿Qué edad tenías? 6, 7 años, tal vez, y comenzaba yo a visualizarme siempre al lado de él y quería hacer las cosas que él hacía y lo veía a él en función de aportar, crear esta cosa, diseñar allí. ¿Qué veías, Mauricio, en él que te llamaba la atención? Ese liderazgo, ese compromiso, ese amor por la familia fue fundamental. El buscar el bienestar de todos, que fue lo que en algún momento quiso hacer mi abuelo cuando creó esa empresa. De manera que empiezo a dejarme llevar mucho por él y por eso digo que es fundamental en mi vida desde esos años. Incluso tengo una anécdota que me ha marcado mucho y es lleva muchos años. Tendría yo tipo 7, 8 años, estando un día en la plaza en aquel municipio, un día domingo, día de mercado en el pueblo. Él me mandó a la plaza a que vendiera panela. La panela en estos pueblos se vendía por atado, eran los 4 cuadritos de panela, y había un municipio cercano que se llama Frontino y la panela es muy famosa y nosotros la vendíamos y me enviaban con unas cajas de panelas, tenía que vender por atados y no podía regresar hasta que no la vendiera toda. Esa fue la experiencia que a mí me fueron marcando y me fueron enseñando lo que era cumplir un presupuesto de ventas, por ejemplo. Entonces, ¿y cómo te iba? ¿Cómo te iba con la venta? Bien. Yo recuerdo que lo hacía con temor porque pues, era un niño y yo no veía más de otra, sino gritar panela, panela, panela y a 200 pesos el atado de panela y los vendía. Fueron de las experiencias que me fueron marcando. Fui creciendo todas mis vacaciones desde el colegio y una vez entré a la universidad siempre me iba para allá. Y también eso me fue enseñando a adquirir responsabilidades, me fue motivando a conseguir mis propias cosas. De una u otra manera, pues mis padres
con mucho esfuerzo nos dieron esa educación, sin embargo con algunas dificultades económicas, entonces eso me ayudaba a mí como a irme ayudando y ayudándole a ellos también, digamos, en esas épocas y temporadas de vacaciones. Cuando voy a estudiar en la universidad, pues no fue muy difícil esa decisión porque ya tenía claro que lo mío era algo relacionado con el tema comercial y con la empresa. De manera que me decido por administración de negocios, tengo la oportunidad de entrar a estudiar esta carrera y siempre la meta era irme a trabajar en Urabá y a manejar este negocio. Siempre fue esa la meta. Sin embargo, en el sexto semestre, cuando salgo a hacer mi práctica universitaria, pues yo estaba muy tranquilo porque obviamente tenía dónde hacer mi práctica, que era en Urabá. Para este momento ya nosotros no estábamos en el municipio de Dabeiba solamente, sino que ya habíamos incursionado en el eje bananero, que es Chigorodó, Apartadó, Carepa, y ya teníamos una ferretería en Chigorodó, en el municipio de Chigorodó. Posteriormente, ya por cuestiones de la violencia, el conflicto, nosotros salimos de Dabeiba y ya nos radicamos del todo en Chigorodó y posteriormente en Apartadó. De manera que cuando estaba a punto de salir a la práctica, hubo una persona que fue un profesor en la universidad que me dio un consejo y fue un consejo clave para mi vida. Me dijo: Mauricio, usted ya tiene una empresa donde trabajar, esa ha sido su única experiencia, busque otra experiencia y trate de hacer la práctica en otra parte. Para mí fue difícil porque yo me soñaba estar en Urabá 6 meses, pues siempre estaba en época de vacaciones, mes y medio, pero yo ya solo hecho de pensar 6 meses allá, pues para mí era un sueño cumplido. Y le hice caso a este profesor y empecé a regar hojas de vida. Cuando rego todas estas hojas de vida, me llaman a entrevistas y entre esas me llamaron a Coltabaco, en esa época la Compañía Colombiana de Tabaco. Mauricio, me encantaría que después del corte me cuentes tu experiencia en Coltabaco y cómo llegas a ser el presidente hoy de la organización. Claro que sí. Ya volvemos.